A mí, por ejemplo, me pasa un poco que de lunes a viernes es como que entre el trabajo y las 1000 cosas que tienes que hacer, como que no te da tiempo muchas veces. Necesito como pararme y decir, joder, necesito como centrarme un poco en lo que hago, ¿no? Como pararme y pensar y decir, joder, ¿cómo estoy yendo? ¿Cómo está yendo mi vida? Como un poco esa reflexión. Al principio sí que como que tú tienes muchas aspiraciones, pero por otro lado tienes tus dudas. Claro, sí. Pues eres un poco escéptico porque dices, ¿le interesará a la gente? ¿Seré yo un poco rara? Era un poco esa parte egoísta, indirectamente, de decir, es algo nuestro, ya no va a ser tan nuestro. Claro. Pero realmente nos dimos cuenta que era dar a los demás, ¿no? Y que gracias a ellos íbamos a poder llegar a más gente. Sí, al final tu inquietud muchas veces a nivel altruista, no de hacer algo porque lo disfrutas sin tener nada a cambio, ¿no? Es también como una manera de que te enriquece a veces mucho más. Igual se acerca un poquito más a la forma que tú tienes de ver la vida, que es decir, pues si vas a ciertos planes entre semana e inviertes en escuchar a una persona cuando estás igual agotado de todo el día y quieres pensar, igual eres una persona que eres un poquito más inquieta que otro tipo de personas. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Hablando el otro día del proyecto tan interesante que habéis creado, comentabais la necesidad de un cambio en la sociedad en cuanto a la manera de pensar. ¿Por qué creéis que es tan importante este cambio? No hay que generar un cambio en la sociedad, o sea, está muy bien que la gente piense de manera diversa y que cada uno tengamos nuestro propio pensamiento, pero sí que creo que hay que construir un pensamiento crítico, ¿no? Que no nos dejemos influenciar por lo que los medios nos dicen o la sociedad te guía un poco, ¿no? Que tengamos esa capacidad de pararnos, de reflexionar y de crear nuestros propios ideales y nuestras propias convicciones. O sea, por eso hablaría un poco de, bueno, que está muy bien generar un cambio, pero desde nuestra propia voluntad generar una transformación para luego ir poco a poco a generar ese cambio social, ¿no? Sí, como aportar algo también que no solo pues divertirse, salir de fiesta, que también está fenomenal, sino aportar un poco, formarnos en temas actuales de hoy en día, de lo que pasa en política y tal, que también está muy bien porque uno se pone a hablar con los demás y dice, pues que no tengo ni idea de este tema. Pues esto esto ya puedes decir, pues mira, puedo hablar de esto, pues puedo hablar del otro, no que sea un experto, pero te ayuda un poco y a tener tu propia opinión. ¿Lo veis reflejado en el día a día, en vuestro día a día, que la gente igual no piensa tanto como debería? A mí, por ejemplo, me pasa un poco que de lunes a viernes es como que entre el trabajo y las 1000 cosas que tienes que hacer, como que no te da tiempo muchas veces. Necesito como pararme y decir, joder, necesito como centrarme un poco en lo que hago, ¿no? Como pararme y pensar y decir, joder, ¿cómo estoy yendo? ¿Cómo está yendo mi vida? Como un poco esa reflexión. Para mí sí que creo que es importante y que creo que es necesaria y que a veces como que la sociedad o la vida en sí, la vida misma, como que tampoco te lo facilita, ¿no? ¿Vosotros lo conseguís? Sí, por eso mismo justamente una vez al mes, que es como más o menos la idea que tenemos nosotros, es una buena forma de decir, bueno, todos los días no, pero por lo menos una vez al mes o cada vez que te reúnas con tu amiga o algo así, pues por lo menos pensar, yo creo que sí. Esto comentabas, esta actitud, ¿no? Y manera de enfocar la vida os ha llevado a crear Cinclaos Alternativos, que es el proyecto actual que tenéis. Sí. Y esto nace de un proyecto que iniciasteis vosotras también. Sí. ¿Podéis contarnos un poco cómo empieza todo? Pues sale un poco de inquietudes personales, de conocer gente distinta, de conocer gente distinta, moverte en áreas distintas dentro de tu ciudad, ¿no? Zaragoza al final es como muy pequeña y siempre puedes llegar a acabar en los mismos círculos, ¿no? Pues un poco el querer como abrirte un poco a gente nueva, hacer planes distintos y no caer siempre en cerveza con tus amigos hablando de los mismos temas, y surge un poco a raíz de eso, ¿no? De sí, querer hacer cosas distintas. Luego también, claro, como veis, yo por ejemplo que no soy de aquí, también pues unirnos de Zaragoza, no somos, o sea, somos un conjunto de personas que no todo el mundo somos de Zaragoza. Pues yo por ejemplo soy de Jaén, hay otra persona de Pamplona, o sea que, y luego al final hemos conocido a gente de todos los círculos, de todas las ciudades, y que encima
te aporta y de toda España, incluso de fuera de España hemos conocido incluso también. ¿Y cómo os conocéis vosotras? Porque, quiero decir, de Jaén, Zaragoza, Sí. ¿cómo os unís y cómo empezáis a pensar en ese primer proyecto que hicisteis? Pues nos conocimos por amigas de amigas. Es verdad que Carmen y yo nos conocimos al Sí. principio, nos fuimos juntando, tal, como que empezamos a quedar, tratar temas así como un poco más... Vimos que más nos llevábamos allá, bien sí. en general y que teníamos buena sintonía entre nosotros y aparte de hacer planes como gente de nuestra edad, pues vimos que también nos interesaban otros temas, hablar de otras cosas. Entonces pues ahí un poco dijimos, oye, ¿y si empezamos esta iniciativa? Contadnos, Sí. ¿qué iniciativa era y cómo era? Pues un poco a raíz de eso, ¿no? Esto que creo que es importante para nosotras, que es pasarlo bien, hacer planes distintos, conocer gente distinta, porque no lo materializamos para que pueda llegar no solo a nosotras y cultivarnos nosotras de eso, sino expandirlo un poco para más gente, ¿no? O sea, como esa inquietud de llegar más allá de nuestros propios círculos. Ahí nace Cervezas Alternativas. Ahí Sí. nace exactamente. ¿Y cómo son esos primeros encuentros? ¿Qué es lo que hacéis? Pues, a ver, empezamos como un poco en petit comité, de manera un poco más casera, pues no sé, pues quedamos a lo mejor en un bar o un día quedamos en casa de alguien y compramos una cerveza entre unas cuantas y algo de comer y tal, y empezamos a hablar un poco a lo mejor entre nosotras, ¿no? O veíamos un vídeo de algo y ya pues dijimos, venga, y si invitamos a alguien, ¿cómo podríamos hacerlo? Sí. Y pues investigamos simplemente. Un caso concreto de una de nosotras que quería traer a Demetrio Lozano, que es un exjugador de balonmano de la selección olímpica. Y entonces ella quería traerlo. Entonces le dije, bueno, pues encárgate tú, gestiónate. Total, que lo más orgánico posible, que es poner el nombre de esa persona en Google, encontrar un correo electrónico, ponerse en contacto con él a través de un correo electrónico y quedar, que le dé el teléfono y que venga. O sea, que me parece como muy chulo porque al final es como muy básico, ¿no? Que no hace falta, no sé, ir... Y ha sido muy natural. Sí, que ha vaya. sido muy orgánico, muy Es- natural y Que no manera somos muy- personas que conocemos a nadie en particular, famoso en concreto, Claro, pero bueno. era el grupo de amigas que habéis contado, que teníais inquietudes, ¿no? Y sí. decidisteis emprender con esta Exacto. iniciativa. Sí. Claro. Y eso, Vale. empezamos nosotras y pues diciéndoselo a nuestros amigos, a nuestras amigas, luego de ahí pues se difundió y estas personas se lo contaban a otras personas y entonces pues poco a poco empezó, pues a lo mejor al principio éramos 12 o 15, luego empezó a 20, así un poco y cada vez pues se amplía y somos más, claro. Sí. Así. ¿En algún momento llegasteis a pensar que podría, quiero decir, ahora habéis crecido, Sí. ¿lo veíais como un proyecto a futuro o era ir surgiendo y a dónde os llevara el proyecto? Pues bueno, a ver, al principio sí que es verdad que o sea, es como un poco dual, ¿no? Pues al principio sí que como que tú tienes muchas aspiraciones, pero por otro lado tienes tus dudas. Claro, eso. Pues eres un poco escéptico porque dices, le interesará a la gente, seré yo un poco rara, ¿sabes? No sé. O no sé, y esa era más o menos la duda, pero luego se Sí, vio íbamos como mes a mes viendo que al final venía gente, tal, venía gente nueva, que dices tú, esta persona cómo nos habrá conocido, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que al principio igual teníamos como más dudas, pero como íbamos, veíamos que iba un poco evolucionando, pues confiamos. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias cuando decías que venía gente nueva y así? O sea, cuando veíais a alguien nuevo que no conocíais, ¿qué sentíais? Pues, o sea, yo cuando veía gente nueva, porque claro, con Cervezas Alternativas, como éramos menos, éramos 20, 30 personas, pues te daba como para tener un poco más de contacto con la gente, ¿no? Pues para preguntar, para hablar, para conocerles un poco más. Entonces yo cuando veía a alguien nuevo, pues siempre le preguntaba, oye, tal, ¿cómo has conocido? Y me impresionaba porque, joder, me hacía ilusión que gente que igual no era de mi círculo, que yo no conocía de nada, que pudiese... Pensaba, joder, ¿cómo le habrá conocido, no? ¿Cómo le habrá llegado? Entonces, eso como que me hacía muchísima ilusión. Pero luego cuando veía que esa persona venía un mes y luego repetía, al final eso como que te llenaba porque Claro. decías, joder, algo estamos Me ha haciendo gustado, bien, ¿no? El objetivo que era Exacto. ampliar el círculo un poco Eso, está saliendo. Sí, Está a la saliendo. gente le gusta, ¿no? le Entonces, interesa y sí. somos personas divertidas también. ¿Qué es exactamente lo que alguien encontraba cuando iba a un meeting, reunión como ponencia? sí, una charla. Una charla de cervezas alternativas. O sea, ¿qué es lo que encontraba? Pues a ver, es verdad que al principio no teníamos como un plan así mega organizado, pues la verdad que por lo menos creo que al principio no le decíamos a la gente, habla media hora o habla 15 minutos. No, Creo que era un improvisaban un poco. Sí, improvisaban porque de hecho la primera fue
bastante larga. Y estuvo muy bien, pero dijimos, uy, esto está siendo un poco largo. Claro, vas aprendiendo. Claro, vas aprendiendo poco a poco, porque Claro. al final ninguna de nosotras nos dedicamos a esto, ¿sabes? Que O sea, somos profesoras, somos médicos, vamos, que no... Cada uno tiene su trabajo, pero esto lo hacemos un poco también de manera Exactamente. altruista, porque nos gusta, nos lo pasamos bien. Y el otro día hablábamos, comentasteis que no ganabais nada haciendo esto. No. No. Entonces lo hacéis de verdad por amor al arte y Sí, porque os nos apasiona. gusta, nos lo pasamos bien, es un rato también que nosotras pues estamos juntas, ¿no? Aprovechamos como para compartir, para... Entonces, ¿cómo gestionáis al principio con el tema de recursos y así y todo? A ver, al principio eso es lo que te digo, pues poníamos un dinero entre todas y Cada una yo qué sé, compraba. 10 euros cada una y compramos, bueno, a lo mejor un poco menos, pero cerveza o tinto, o patatas, o sea, lo típico. Un regalo para el tomar ponente algo. Bueno, eso también, es también verdad. regalábamos al ponente. Un regalo para el ponente y poco más, eso era Sí, al principio. eso era, sí. Y ya pues poco más se fue organizando, sé que no... Pues se fue organizando pues diciendo, venga, pues ahora vamos a hacer 15, que las charlas sean de 15 minutos. Pues siempre vamos a regalar esto, Sí. o siempre vamos a hacerlo a esta hora, o siempre vamos a hacerlo los lunes, bueno, o los jueves. Pero bueno, poco a poco Sí, aprendiendo. que fue algo que fue una idea que no estaba como muy creada, por así decirlo, muy estandarizada, pero luego poco a poco, una charla después de otra, tal, mes a mes, como que íbamos viendo cosas que mejorar, ¿no? Entonces, claro, luego nos juntábamos y decías, oye, ¿esto qué opináis? ¿No? Hacíamos un poco de balance, pues para aspirar un poco Bueno, a mejor y a... ¿no? Sí. ¿Hay algún momento en el que sintáis algo diferente? En el momento en el que vais avanzando, vais creciendo, veis que veis más gente, ¿hay algún punto de inflexión en algún ponente o algo que os llame la atención y que, no sé, que os sintáis muy realizadas viendo eso? Yo personalmente a lo mejor era un poco escéptica porque decía, pues vamos a traer a gente que no la conoce, o sea que a lo mejor yo que no soy de aquí, pues a lo mejor Demetrio Lozano, que es de Zaragoza, yo no lo había oído en mi vida. Digo, y esto le interesará a la gente porque yo no lo conozco para nada, o sea que puede ser muy famoso, pero ni me dedico al deporte ni nada, no lo conozco. Y al final lo escuchas y no solo te aporta, sino que te da una perspectiva diferente y dices, jolín, ahora cuando hablemos de estos temas o no sé, te hace pensar, profundizar y tener puntos críticos. Sí, y conocer igual puntos de, Exactamente. pues, de otras áreas, de, pues vino un pintor, pues un poco la industria del arte, pues te da como ideas que igual yo no tenía ni idea, o pues un deportista o un analista político, como perspectivas que dices, joder, yo no tengo ni idea de estos temas, pues está muy bien escuchar como... No solo lo que escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, que está fenomenal, pero también ver otros puntos otras perspectivas, mejor dicho. Tener a alguien experto en su campo que te Exacto. venga a contar su historia personal con una referencia humana Exacto. Yo creo quiero decir, que es sí. muy clave, ¿no? Sí. ¿Qué ponentes habéis tenido así de diversos campos? Pues empezamos con un analista político que, bueno, nos habló un poco, justo era la guerra... Ese fue el largo. Ese fue el Ese largo, fue el primero. El primero que fue, estuvo muy bien, pero fue larguísimo. Entonces, pero... Y llevamos pues, desde ahí, o sea, mes tras mes, ¿no? Paramos en verano, pero llevamos ya desde el 2022, desde sí, finales del vino 2022. un pintor, Vino un pintor, vino una médico también, un escritor, vino... un comandante de la unidad de emergencias, Sí, o sea, como perfiles muy distintos, ¿no? Una escritora también vino, o sea, como tocar diferentes ramas dentro de jugador de balonmano, jugador de balonmano. de todo. Y esto crece hasta un punto en el que evoluciona. Sí. ¿Y qué ocurre aquí? Pues de este verano fue que yo estaba en Instagram, estaba viendo stories de gente y vi que una chica había subido una story que salía un montón de gente sentada con cervezas, luego había un ponente, como que no entendía nada, digo, ¿esto qué es? Entonces nada, me metía... Bueno, a ver qué era eso, ¿no? Porque me pareció como muy guay. Entonces empecé a investigar un poco y vi que era una iniciativa muy parecida a la nuestra. Entonces me puse en contacto con esa cuenta para contarle un poco nuestra iniciativa y sobre todo yo buscaba que nos dieran un poco de soporte, ¿no? Pues que nos ayudaran, ¿no? Porque es verdad que esto ya estaba en otras ciudades y en Zaragoza todavía no estaba, pero iba a dar el salto. Entonces, justo, pues si esto pasó en agosto, en septiembre ellos querían empezar. De hecho, empezaron con Patri Psicóloga, aquí en Zaragoza. Que estuve aquí. Exacto, Abrazo, que estuvo Patri. aquí, que hemos visto la entrevista muy chula. y de hecho fuimos nosotras dos así a modo organizativo, ¿no? Porque no tenían a nadie en Zaragoza y fuimos a organizar un poco también por ver un poco cómo, ¿no? Por ver un poco la competencia. Pero Claro, porque ellos querían ampliar
pero nosotros fuimos a ver si podemos ayudarle. No sé, queríamos ver un poco cuál era su manera de organizarse y tal. Sí. Y ya como vimos que teníamos bastante gente en común, yo por ejemplo era amiga de uno de los chicos, no sé, vimos que teníamos como química y que más o menos teníamos el mismo objetivo, pues, y ellos querían venir aquí a Zaragoza, pues dijeron, bueno, pues ya que estáis vosotros. Claro. Pues. Bueno, como podéis ver, hemos tenido un cambio. ¿Por qué se da este cambio, Isabel? Pues al final somos 6 personas dentro de la organización más núcleo duro, por así decirlo, pero hoy solo hemos podido venir 3, así que... No cabíais las 6 aquí. No cabían, no nos has dejado. 3 en representación. Como las afortunadas de poder representar esto. Estáis hablando de lo que era esa cuenta que contactáis y que veis que es muy similar a lo que hacéis. Cuéntanos un poco sobre ellos. It's Time to Think es una asociación ya, y lo que hace es un movimiento cultural que se ha hecho como asociación, se ha evolucionado como una asociación, y lo que busca es un poco pararse en este momento de la vida, de la sociedad que vivimos como muy acelerados, ¿no? Como busca ese pararse, pero pararse a través del disfrute y del pasarlo bien, ¿no? O sea, que te puedas parar, pero que lo disfrutes, ¿no? Un poco es eso lo que ellos buscan. O sea, digamos que It's Time to Think es la asociación, y de ahí surgen los Thinglaos alternativos, ¿no? Que un Thinglao es un evento en el que viene un ponente y está hablando durante 18 minutos y luego hay otros 18 minutos, sobre todo para debatir, dialogar y para que el público esté activo, ¿no? Para generar ese debate y resolver preguntas, hacer cómo llegar a ese, bueno, esas preguntas, respuestas, un poco, sí. O sea, tú ves esa cuenta, contactas con ellos, It's Time to Think, cervezas alternativas, y surge Thinklaos alternativos. Eso. ¿Cómo se da ese proceso de fusión? Nos costó un poco, al principio. No sabíamos si queríamos, no queríamos perder esa esencia. Claro, porque era vuestra iniciativa, ¿no? Un poco en Zaragoza. Sí. Y veis que alguien se parece... O sea, sí que es verdad que ellos al principio, como no tenían aquí nadie en Zaragoza, sí que confiaron en nosotras para hacerlo. Pero bueno, como dice Carol, teníamos muchas dudas, ¿no? Porque al final era un proyecto muy nuestro que empezaba a tener como ya llevábamos como un año, entonces como que ya lo teníamos como muy bien organizado, ya empezábamos a tener como una estructura muy básica, pero bueno, una estructura de cada una tenía su rol, cada una tenía ya su función, sabía un poco qué tenía que hacer. Claro. Y entonces nos costó, ¿no? Entonces pues uno de ellos nos invitó en octubre a una formación que había de voluntarios a nivel España, todos los voluntarios que había pues de Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona, y fuimos nosotras que no formábamos parte todavía de It's Time to Think, fuimos un poco pues para que nos contaran un poco cómo estaba todo montado, conocer la estructura, cómo se constituían, un poco como al mínimo detalle, ¿no? Y ahí fue cuando entramos un poco en debate de, venga, a ver, ¿qué hacemos, no? Nos juntamos, ¿no? Nos unimos, eso genera un poco de... Recuerdo ahí varias reuniones de decir, a ver, por una parte, ¿no? Era como nuestro hijo y decir, vale, tenemos que cambiar un poco, adaptarnos a otras cosas cuando es algo que hemos creado. Entonces, era un poco esa parte egoísta, indirectamente, de decir, es algo nuestro, ya no va a ser tan nuestro. Claro. Pero realmente nos dimos cuenta que era dar a los demás, ¿no? Y que gracias a ellos íbamos a poder llegar a más gente, que solas no podíamos. Sí. Y dijimos, bueno, pues nos cuesta, pero... Pero luego fue un acierto. O sea, sí que es verdad que de octubre a diciembre mantuvimos cervezas alternativas, ¿no? Y ya con el nuevo año, en enero, ya hicimos la fusión, ¿no? Y entonces Thinglaos y metimos un poco lo de alternativos para que no se perdiese nuestra esencia de las cervezas. Que tampoco sabíamos cómo se lo iba a tomar la gente. Sí, también teníamos un poco de miedo. Empezaban a pagar porque al asociarnos con ellos, la asociación sí que pedía un dinero porque traía muchas más cosas, de pizzas, de tal, entonces tenían que sufragar esos gastos. Y entonces dijimos, oye, ¿y si aquí en Zaragoza la gente no quiere pagar? Claro. ¿Qué hacemos? Eso os iba a preguntar, ¿qué es lo que supone, qué cambios suponen esa fusión y esa evolución de cervezas alternativas a Thinklaos alternativas? Es un cambio muy grande porque realmente ellos tienen pues unas plataformas tanto a nivel logístico, tienen todo gestionado, la página web, bueno, ya lo llevan a un nivel mucho más profesional de lo que hacíamos nosotras. Entonces, claro, se supone que la gente también pues tenga que pagar, que tenga que invertir un poco de dinero, ya sabes un poco más a lo que vas, como un poco más profesional, ¿no? Lo tenían un poco más profesionalizado que nosotras. Y claro, decíamos, pues igual en Zaragoza cuesta más que la gente quiera pagar por esto, porque si tú vas gratis y dices, oye, pues tal. Pero también decíamos,
realmente quien venga lo va a valorar. Sí, o sea, yo también quiero remarcar que Instant to Think tampoco son todos voluntarios, porque aunque haya que pagar una entrada, al final va todo... Ellos pierden dinero. Exacto. O sea, ellos realmente pierden eso dinero. choca mucho, porque sí. nosotros O sea, quedamos el otro día para que explicarais un sí. poco el proyecto y todo y hablar un poco, y cuando me lo dijiste me sorprendió un poco, porque yo dije, bueno, es como algo que es una idea, ¿no? Es un proyecto y no ganáis nada de dinero haciendo. No ganamos nada, ni ellos tampoco, que tienen como muy bien constituido todo, ¿sabes? Y dedican muchas horas, porque también somos conscientes de que a medida que los hemos conocido más, joder, es que se ve que invierten muchísimas horas, igual que nosotras, pero al final a nivel más nacional también hay mucha organización. Pero estas cosas pasan mucho, yo creo, igual si ganarais dinero antes de haberos juntado, nunca os habríais juntado, porque igual ese ego que comentabas antes lo hubierais querido mantener, ¿sabes? En vez de, porque como has comentado, el mayor objetivo de todo era llegar a más gente, y ha sido un acuerdo positivo, porque gracias a esta fusión podéis llegar a más gente. Quiero decir que el altruismo se ve en todos lados. Igual si hubiera dinero de por medio no hubiera pasado. Sí, al final tu inquietud muchas veces a nivel altruista, no de hacer algo porque lo disfrutas sin tener nada a cambio, ¿no? Es también como una manera de que te enriquece a veces mucho más, no sé. Nosotros tenemos nuestros trabajos donde ganamos nuestro dinero, y esto es algo que hacemos porque nos gusta, lo pasamos bien, es un momento de encuentro con otras personas, con nosotras mismas, de fomentar y profundizar en nuestra amistad también, o sea... ¿Cómo compagináis los trabajos con esto? ¿Os quita mucho tiempo o es un hobby que tenéis y le podéis dedicar el tiempo que queráis? A ver, realmente... Te implicas todo lo que tú quieras, realmente. Sí, pero lo disfrutamos, pues igual que quedas un día entre semana a última hora con tus amigos a tomarte una cerveza y comentas cualquier cosa, pues nosotras hablamos de esto. Quedamos para organizar cosas quedamos o para organizar, tal, sí. Entonces... Sí. Para nosotras es una parte también muy chula, porque también luego te vas a casa y a mí me llena mucho cuando quedamos entre semana, cuando hablamos de esto. Sí. Y como que te sientes un poco parte de algo bonito. O sea, al final cada uno da hasta donde puede, Claro. pero de forma natural te sale como invertir el tiempo, ¿no? O sea, que es algo que lo haces porque quieres, porque te nace, pues, pero... Bueno, no sé, un poco eso. Volviendo un poco a lo de los cambios que implica, ¿vale? ¿Cambia el tema de espacios donde lo hacíais, donde se hace ahora? ¿Sigue siendo el mismo Sigue espacio? siendo en el mercado, sí. Y hablándonos un poco del mercado porque tiene una historia chula, Sí, ¿no? De hecho, aquí entra tu papel. Sí, pues es que el mercado pertenecía a mi abuela y era el típico mercado de abastos de toda la vida y tal, pero estaba quedando vacío. Entonces, pues aproveché y dije, vale, voy a montar como un espacio aquí para hacer diferentes actividades con empresas y tal. Y a raíz de eso, de que surgiera lo de las cervezas, que bueno, empezamos, al principio también nos reuníamos en algún bar y tal, y dije, oye, ¿y por qué no lo hacemos en el mercado? Claro. Aquí montamos tal, ponemos un poco unas sillas, un espacio, y es algo diferente. Además, como es algo un poco así informal, un lugar donde entras y no te esperas, como que genera esa parte para los jóvenes diferente. Un poco así, es un poco también ese atractivo que queremos darle a... Y es darle vida. Darle un vida, espacio exacto, también, ¿no? darle vida a un espacio en el que pues cada vez quedan menos puestos y se compatibiliza pues el día por la mañana normal, que la gente va a comprar a y la tal, carnicería, a la carnicería, es más, al lado estás escuchando al ponente y tienes al lado carnicería, no sé qué, tal, y entonces es como muy Pero guay. tiene un poco de magia, ¿no? Porque lo ves Tiene por la magia, noche, sí, no sé, con las luces, es cómo más, lo montáis. por está la muy bien. noche lo que hacemos es apagamos toda la entrada, entonces tú entras a un lugar totalmente oscuro, Sí, que no que sabes no dónde sabes dónde vas. La gente dice, pero aquí y tal, y de repente te encuentras todo el espacio iluminado, con el ponente, ponemos alfombras en el suelo para que la gente se siente. Entonces se genera un lugar muy cómodo, Sí, con música, muy agradable. guay, un lugar muy agradable. Es más, es que no se quieren ir. O sea, es que luego les tenemos que decir, por favor, ya, Claro, fuera. has contado un poco antes lo que es Think Clouds Alternativos. Contarnos si va cualquier gente, cualquier persona que nos esté viendo, contarnos qué es lo que encontraría. Yo diría gente con ganas de pasárselo bien. Gente guay, Sí, gente con ganas de pasárselo bien, Sí. con inquietud, Gente con inquietud. que busca también un espacio un poco distinto, ¿no? Salir un poco de lo de siempre. Y es un lugar también donde conocer a gente que igual en tu ambiente normal no conoces, pero que quieras que no, igual se acerca un poquito más a la forma que tú tienes de ver la vida, que es decir, pues si vas a ciertos planes entre semana e inviertes en escuchar a una persona cuando estás igual agotado de todo el día y quieres pensar,
igual eres una persona que eres un poquito más inquieta que otro tipo de personas y te lleva a ese lugar en el que te vas a relacionar con otra gente que se va a parecer a ti. Puede pensar igual o puede pensar diferente, pero va a tener inquietud. Y es muy importante al final con la gente que te relacionas. Pero todo el mundo puede participar al final, ¿no? O sea, comentabais, Andy, lleváis a un ponente, un experto en un campo, habla... 18 minutos y las preguntas 18 minutos. Y luego 18 minutos donde los que van, el público, bueno, 18 ¿no? si se alarga un poco no pasa nada, pero sí. El preguntas. público, o sea, la gente que va, pues hay un micro, entonces lo vamos pasando y quien quiera hacer una pregunta, si se crea algún debate, ¿no? Pues sí. Surgen conversaciones chulas, interesantes. Claro. ¿no? Sí, luego que al final, cuando termina, porque, o sea, cuando termina ya el debate, luego tenemos un momento, ¿no?, de compartir, ¿no? De, pues llegan las pizzas, ¿no? Y ese momento de tomarte una cerveza y un trozo de pizza, pues también puedes aprovechar para comentar, oye, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho este señor? O Claro. lo que ha dicho, o sea, como un poco Es que, ese debate también del tú a tú, ¿no? Esto va más allá de solo escuchar un ponente, es que lo que te genera ese ponente, por eso el tiempo es tan reducido, hace que tú luego puedas plantear tanto preguntas al ponente como la parte posterior, un poco el momento de después que comenta Isabel con las pizzas, en el que tú ahí es cuando realmente ahí es donde piensas, porque tú debates con otra gente de tu entorno, sale de manera natural esa conversación. Un poco más personal Más también, personal, ¿no? Como exacto. de tú a tú. Sí, no escuchas y te vas a tu casa, Claro. porque igual en tu casa con quien lo compartes, igual con alguien que tampoco ha escuchado Claro. esa conferencia, no lo sabe, tú puedes opinar, dar un consejo o tal, pero realmente cuando tú lo compartes con otra persona que ha escuchado lo mismo que tú y que igual a raíz de lo mismo que ha escuchado tiene un pensamiento diferente, es cuando se crea, ¡buah! Sí, y te ¡Qué guay!, enriqueces ¿no? también, Te enriqueces, ¿no? sí. Claro. ¿Tenéis algún ponente que haya ido y alguna charla que os haya marcado mucho en estos últimos meses? ¿A ti? Bueno, yo creo que Diego Blanco, Sí, por ejemplo. creo que lo compartimos Sí. en general La mayoría. todo el grupo, sí. O sea, es un guionista que desde el punto de vista de las típicas pelis que ves cuando eres pequeño, ¿no? Te hace un símil con la vida, con la vida de la hora, ¿no? Entonces como que hablaba un poco de esa similitud, de esa relación entre pues, el guión de una película en diferentes personajes con tu propia vida, un poco como esa perspectiva, pero lo hizo de una manera, al final es un guionista y lo hace como con mucha gracia, Guau, muy entonces divertido, fue muy divertido. te reías y decías, es que es verdad, o sea, te hizo como ver cosas, de decir, pues es que sí hay muchas similitudes realmente entre las películas de Disney y nuestra vida y no somos conscientes y no nos damos cuenta muchas veces. Y hablando un poco de actualidad, ¿tenéis pensadas, o sea, tenéis ya establecidos futuras Sí. charlas? Ya tenemos cerrado todo el curso. ¡Vamos! Sí. Y el próximo 7 de marzo tenemos Cuando salga esto ya habrá salido, ¿Eso? Ah, claro, entonces pero no pasa nada. no pasa nada. Ya iréis al siguiente. Que el próximo 7 de marzo viene Encarna Samitier, que es directora del 20 Minutos, y viene a hablar un poco sobre el periodismo en tiempos de ruido. Entonces creo que va a ser muy guay, ¿no? Porque esto que hemos ido hablando también ahora Claro. ahora mismo, en este momento, que cómo los medios de comunicación nos pueden llegar a influir, ¿no? Qué papel tiene el periodismo en todo el tema social, también que me parece súper importante, ¿no? Las denuncias, o sea, cómo el periodismo puede generar un cambio en la sociedad, ¿no? A través de sus denuncias o sus titulares, por así decirlo, ¿no? Como que el periodismo creo que a nivel social tiene mucha cabida, por así decirlo, no sé cómo explicar, pero ¿Y el siguiente sabemos? el siguiente, no sé si se No puede se decir. puede decir. Pero bueno, yo digo que son filósofos, Son filósofos. que Ahí parece que está. está guay. Vale. Pero ya lo diremos. Pondremos los Eso. posts y todo. Eso. Quiero ir un poco a lo personal, ¿vale? Porque vosotros hacéis esto de manera altruista completamente, porque os gusta, porque os mueve, etcétera, etcétera. Y si de algo hemos hablado es de pensar. Sí. Entonces quiero preguntaros por qué pensáis que es importante pararse a pensar. Pues yo creo que pararse a pensar es muy importante y sobre todo porque es lo que realmente te hace libre, ¿no? Hay una frase que yo siempre tengo muy grabada y es que somos esclavos de nuestros propios pensamientos. Y si tú no puedes crear un propio criterio acerca de lo que te rodea, acerca de las diferentes situaciones o circunstancias, nunca vas a poder crear ese criterio, pero ese criterio no se crea solo, ese criterio no se crea si tú estás siempre sin moverte de tu casa, ¿no? Tienes que salir, tienes que ir a sitios, tienes que conocer a gente y ahí cuando estés metido en esa diversidad es cuando tú podrás crear ese propio criterio.
y queremos un poquito aportar eso, es decir, oye, una parte más de decir, oye, pues igual de cada charla te llevas algo que luego nunca sabes cuándo lo puedes utilizar. Lo mismo. Sí, un poco lo mismo, o sea, el pensamiento, pensar te hace libres y creo que es algo intrínseco del ser humano, o sea, necesitamos pensar, ¿no? O sea, creo que forma parte de nuestro ser, entonces a veces como que no da tiempo, no, bueno, entonces, pero que creo que es algo que está ahí en todos, en cada uno de nosotros y que, bueno. Y que la sociedad cada día te incita a pensar menos, entonces es un problema, igual a nosotros todavía no nos ha tocado tanto, pero las generaciones que vienen, si no aguantan más de un minuto viendo un vídeo, ¿cómo van a pensar? Si es que es lo que hablábamos el otro día, ya no pensamos como antes, porque el tener el móvil cerca y todo nos hace que si llegamos pronto a un sitio, sacas el móvil y estás con el móvil, pero no piensas en tus cosas y no desarrollas un pensamiento. O te aburres simplemente, que a veces es pero, importante aburrirse. Y te puedes aburrir haciendo así y te estás aburriendo, pero no estás pensando y estás viendo TikTok o lo que sea, ¿sabes? Y nosotros, que lo hablamos el otro día, yo creo que somos de las últimas generaciones que nos hemos aburrido, en plan, cuando éramos pequeños nos hemos aburrido de jugar en la calle, etcétera, etcétera, porque eso los niños de hoy en día no lo tienen. Cada vez menos. Yo soy profesor y hoy, sabiendo que veníais hoy, tenía clase con... Yo soy tutor de sexto, ¿vale? Entonces ahí ya pues se pueden tocar algunos temas porque piensan. Y les he hecho la pregunta, le digo, ¿por qué creéis que es importante pararse a pensar? ¿Y qué te han contestado? Y hay una chica que me ha dicho, ¿pero por qué es necesario pensar? Curioso, ¿no? Y le he dicho, tú puedes o poner el piloto automático y que pasen los días, etcétera, etcétera. Y digo, pero así nunca vas a ser feliz porque nunca vas a saber satisfacer lo que a ti de verdad te llena y lo que tú quieres. Pero porque no lo sabes. Es claro, que nunca pero me lo decía seriamente. Me decía, ¿por qué es necesario pensar? O incluso acabarás pensando que te gusta algo porque externamente te han dicho que te tiene que gustar, pero no porque realmente te guste. Totalmente. Y es que lo que hablamos, por ejemplo, si ves de TikTok, que decíamos el otro día, en los comentarios. Tú cuando te metes a TikTok y ves un vídeo, muchas veces vas a los comentarios a ver qué ha escrito la gente, a ver qué lee la gente. Exacto. Esas opiniones ya te están influyendo a ti de manera indirecta. Sí, y la primera opinión que tú podías tener respecto a ese vídeo ya no la tienes. Entonces, y esto pasa en TikTok, en las redes sociales, lo que sea, pero en la vida real también. Todo el mundo, lo que decíais de los medios de comunicación, te meten ideas, te meten maneras de pensar, ¿no? Y no vas más allá. Pero tú no reflexionas y dices, vale, pero ¿qué es lo que yo pienso? Y luego contrasto con lo que sea. Exacto. Eso es lo que se está perdiendo y es un problema. Sí. ¿Cómo solucionamos esto? Claro, porque luego ¿Qué pensáis? Está el punto de ¿qué pasa cuando tú impones tu propio pensamiento en una sociedad que piensa totalmente diferente a ti? Puede ser. También está esa parte de sentirte rechazado, por ejemplo. Pero al final, imponer tu pensamiento frente a todos los demás, ese pensamiento es de alguien solo que piensa. Porque si nadie piensa... No, claro, exacto. En el futuro, el que piensa va a ser el raro. Realmente, exacto. Claro. Y sí. Pero no todo el mundo creo que está dispuesto a asumir ¿no? Un poco les voy a decir, voy a ser el raro. Es difícil, claro. Es difícil. Está muy bien que hagáis lo que hacéis. Lo pensaré. Está muy bien. Lo pensaremos. ¿Qué es lo que sentís cuando hacéis lo que hacéis? O sea, ¿por qué hacéis lo que hacéis? Un poco en base a lo mismo, al final lo hacemos porque lo disfrutamos, porque lo pasamos bien, es un plan al que nosotras, si no lo hubiéramos montado, iríamos. Entonces, eso está muy bien, Eso está muy bien. Porque no habéis perdido esencia en absoluto. No. Quiero decir... Bueno, es que nosotras somos las que más disfrutamos en cada evento. O sea, es que nos ve. Sí. O sea, han venido amigas, nos han dicho, es que cómo se os ilumina la cara cuando lo preparáis tal, porque es que somos felices. Entonces, hemos hecho algo que a nosotras nos llena y que como nos llena y nos gusta tanto ese tipo de plan, pues lo queremos compartir. Y se transmite al final. Sí, o sea, el plan empieza a las 8, ¿no? Pues a las 6 estamos ya todas organizando pues temas logísticos, ir a comprar, cortar, todo, ¿no? Hasta las 11 o así que terminamos y yo esa semana es que ya no, es como que apaga y vámonos, ya no puedo más. No. Pero es como que me encanta, o sea, te agotas, pero o sea, como lo disfrutas tanto, es como que no te cuesta nada, entonces está muy bien. ¿Y qué aprendizaje habéis tenido? O sea, ¿qué habéis aprendido de todo esto? Porque imagino que viendo tanta gente, tantos ponentes, opiniones de gente también que va, etcétera, etcétera, ¿habéis tenido algún momento o algo que os ha hecho clic un poco y que habéis dicho, ostras, mira, esto
No sé, ¿tenéis algún momento así? En relación con los ponentes que han venido, sí que es verdad que de cada uno, como hablan de temas muy distintos, pues algo te llevas, ¿no? Pues vino un pintor pues de cosas de arte que yo no tenía ni idea, pues aprendí, o valores, por ejemplo, el jugador de balonmano que nos contaba temas de valores, de qué hacer una vez que tu carrera profesional en el deporte ha terminado, cómo seguir, ¿no? Pues cosas que te vas adaptando a tu vida, ¿no? Esas cosas es un poco lo que vas aprendiendo. Y luego a nivel más personal en la organización, pues también vas adquiriendo como unas competencias, ¿no? que vas desarrollando y que igual no sabías que estaban y tú les vas, bueno, pues vas aprendiendo también. Yo lo preguntaba porque ya os lo dije el otro día cuando quedamos, cuando contéis lo que hacéis veo muchos símiles con el podcast y con el objetivo que nosotros tenemos también, ¿no? Sí. Que es llegar a personas ofreciendo muchas profesiones diferentes para inspirar y poder ofrecer ese contenido y llevarlo a las redes sociales. O sea, el contenido de la vida real, del día a día, llevarlo a las redes, que es lo que se está perdiendo. Entonces, igual por eso me gusta tanto lo que hacéis, pero me parece muy bien, Queda cupo, para voluntarios, si quieres. Igual en un futuro podemos hacer algo juntos, nunca se sabe. Para ir terminando, siempre hacemos 2 preguntas a los invitados que vienen, ¿vale? La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que habéis escuchado o os habéis dado? Vale, a mí hay un consejo que además cuando nos hiciste las preguntas lo comentábamos y tal. Y es que yo pienso que el éxito es algo que atraes a tu vida cuando te conviertes en una persona atractiva, ¿no? Entonces, como que yo veo que es muy importante que tú te focalices en ti, en crear ese entorno en el que las oportunidades y esos logros vengan de una forma natural, ¿no? Y lo comparaba con una metáfora que decía, tú puedes pasar tu vida persiguiendo mariposas, que nunca llegarás a cazar, porque muchas veces escaparán de ti. O te puedes dedicar a crear un bonito jardín en el que las mariposas vendrán y se posarán. Bueno. Entonces, es una frase que yo veo muy importante, y es que a veces nos focalizamos mucho en lo externo, pero creo que hay que trabajar a veces desde dentro hasta hacia afuera. Y crear ese entorno y focalizarnos en ser nosotros mejores, en crear esas cualidades, esas habilidades, y el entorno en el que realmente luego el éxito venga a nuestras vidas de una forma totalmente natural. No es casualidad que cuanto más trabajas en ti, como más oportunidades llegan y llegan luego solas, dices, mira, qué suerte que he tenido esto, qué suerte que tal, pero no es suerte. No es coincidencia. No. Aquí ha pasado mucha gente que decía, bueno, pues es que he tenido suerte con ir aquí o con ir allá, pero es que no es suerte, es que es haber trabajado para en ese momento haber tenido la posibilidad y la oportunidad y cogerlas. Claro, porque igual gracias a que tú te empiezas a interesar en un tema, ¿no? Ese tema te hace que empieces a ir a unos sitios en los que te empiezas a relacionar con unas personas que tienen esos intereses iguales que tú. Por ejemplo, como nos ha pasado a nosotras, al relacionarnos nosotras con unos intereses comunes, ha hecho que al unirnos creáramos eso de decir, vale, vamos a compartir esto que nos gusta con la gente porque nos llena esa inquietud. Y fue un poco lo que hizo que luego llegáramos a querer compartirlo y a formar lo de las cervezas y posteriormente lo de cinglados alternativos. Si no hubiéramos tenido inicialmente cada una esa inquietud, nunca nos habríamos juntado, porque no habría habido ese nexo entre nosotras. Y aprovechar las oportunidades y también, aprovechar, ¿no? Las oportunidades. Si tenemos la oportunidad de crecer un poco, pues vamos a apostar por ello. Sí, hay una metáfora también, la del coche rojo, ¿la sabéis? No. Si os preguntara cuántos coches rojos de casa el camino que habéis hecho desde vuestra casa a aquí, ¿cuántos coches rojos habéis visto? ¿Qué me diríais? Ninguno, ¿verdad? Pues sí, los coches rojos son las oportunidades. Tienes que como estar siempre al tanto para en el momento en el que pase uno, estar ahí. Que tú puedes fallamos, veremos todos. Poner piloto automático. Exacto. Poner piloto automático, lo que decíamos antes, y que la vida pase, o hacer que pase la vida, ¿no? Es un poco la idea. Con el objetivo claro de que tengo que ver coches rojos, luego ver coches rojos. Exacto. Coches rojos o lo que sea, la oportunidad que sea. Sí. ¿Tú tienes consejo? Sí, yo tengo un consejo que, bueno, he estado pensando que cuando en mi época universitaria siempre me decían, aprovecha al máximo, haz de todo, como siempre apuntarte a todo, ¿no? Que para el no siempre hay tiempo. O sea que el sí por delante
y luego si hay que decir que no, pues ya tendrás tiempo, ¿no? Pero Totalmente. que nunca rechaces algo por miedo, por lo que no, que siempre sí. Es que y nunca luego sabes siempre lo hay, que te vas a siempre hay encontrar. tiempo para el no. Sí. Un poco eso. Sí, yo en el año en el que estuve en Estados Unidos, a mí un consejo que me dieron fue: haz todos los planes que puedas, conoce a todas las personas que puedas y muévete, en plan, no te quedes Exacto, en casa. Si exacto. puedes salir, hazlo. Pero es Total. lo que tú dices. Total. Totalmente. Sí. Para decir que no, ya hay tiempo. Para el no siempre hay tiempo, exacto. Totalmente. La segunda pregunta que tenemos es: ¿cuál es el peor consejo que te han dado o os han dado y por qué? Yo, por ejemplo, quería compartirlo además contigo, que tú eres profesor, ¿Ok? y creo que estás en un momento muy importante porque están los niños en una edad que son muy vulnerables. Entonces, para mí una frase que me parece muy mala o tal es: no puedes hacerlo, no vas a llegar a esto o no eres suficiente. Totalmente. Entonces, tú como profesor, claro, también yo te quería preguntar, ¿cómo Vale. ves ese punto? Porque realmente hay profesores también que piensan o que han dicho a niños de decir: oye, mira, mejor enfócate en esto, que igual para esto no vales, o tal. Yo, por ejemplo, soy partidaria de no puedes evaluar a un niño en función de unas notas o de tal, Totalmente. porque realmente tú le vas a hacer creer, cuando tú eres su máxima autoridad, que no vale para nada. Y que no Igual puede no vale hacer. para este tipo de asignatura, pero igual para muchas otras cosas sí. Pero él se va a seguir creyendo que no vale. Lo que yo haría con el estudiante es ofrecer el entorno para que él tuviera la oportunidad de desarrollarse él mismo y poder progresar en base a lo que quiere conseguir. Si le cuesta más trabajo, pues le cuesta más trabajo, pero nunca le diría: no puedes hacer algo. O sea, al final tú no puedes pensar por él o actuar por él, pero tú puedes ofrecerle unos medios que, si él quiere hacer algo, y motivarle, sobre todo, que la motivación es lo más importante de todo en esas edades, si él quiere hacer algo, que lo haga, que tenga la oportunidad de hacerlo, que no le cueste trabajo tener la oportunidad de hacerlo, porque si ya es una barrera de algo que igual se le da mal, Claro. que no le sea una barrera conseguir el medio para hacerlo. O sea, todo lo que tú puedas aportar, pero no hacerlo, todo lo que puedas aportar para que él o ella lo haga, aportarlo. Eso es un poco lo que haría yo. Y lo que yo le digo a los padres muchas veces, lo que tú has dicho de las notas numéricas, es que muchas veces nos centramos en las notas numéricas y en eso basamos el rendimiento de tu hijo o tu hija, ¿vale? Y en clase puede haber artistas, puede haber actores, puede haber actrices, puede haber un emprendedor de los pies a la cabeza que le da igual Claro. Qué un guay. examen. Claro, es que o, te digan... Sí. Qué chulo. o ese tema, Sí. le da igual. Y nos estamos centrando en que ha sacado un 6 en lengua. Exacto. O un 4 o un 5 en matemáticas. Pues es que ese chaval o esa chavala igual lo que le llama no es ser matemático o matemática, pero va a ganar un Goya en unos años. Tal cual. O va a emprender y tiene unas ideas y es súper creativo, y entonces es muy difícil y hay que poner los medios para desarrollar todas las áreas y que luego puedan elegir, ¿no? Porque cuanto más desarrollado estás en todas las áreas, al final te va a ayudar, pero hay que tener eso en la cabeza. Sí. Además, no es lo mismo dar un mal consejo ahora que me lo puedas dar a mí, que me Total. digas: oye, mira, no vales o no vas a llegar. Yo digo: mira, yo ya tengo mi propio criterio, ya sé más o menos cómo quiero enfocar mi vida. Y tú Pero puedes que se tomar lo mi digas, consejo bien, claro. o sea, puedes decir: este tío es un imbécil, no le escucho y ya está. Pero que lo Pero digas cuando en eres una edad profesor, clave, claro, en una no. edad clave como es la infancia, ahí realmente un mal consejo puede ser muy perjudicial para un niño. Yo a veces les digo que no confíen en mí. Que si ellos piensan en algo, que me lo digan. Qué fuerte. Que no digan rollo, sí, ¿sabes? Que no, que ellos digan lo que piensan. Porque igual, yo qué sé, igual estoy yo en lo erróneo, a veces. No, pues eso. Es que, pues lo que tú dices, que si te lo dice alguien siendo adulto, sí que lo puedes poner en duda. Claro. Pero cuando eres un niño, ves al profesor, eso, como que todo lo que dice es verdad. Exacto, O todo lo que, sí. Entonces, pues eso. La razón absoluta, ¿no? De La todo. razón absoluta. Así es. La labor que hacéis es muy importante. Ahí estamos. ¿Tenemos uno? Sí. Sí. Tenemos uno. Tenemos un peor consejo. Venga, Métete. Sí. Me he unido. No, a ver, no sé si viene un poco al hilo de todo lo que estáis hablando, creo que no. Pero sí que es verdad que yo muchas veces he oído
he oído un consejo que bueno, que es como más bien para que no lo escuchéis, para que no le hagáis caso. Oídos sordos. Exactamente. Porque muchas veces, oye, piensa mal y acertarás. Porque muchas veces piensa, no sé, esto lo he oído yo muchas veces y es como, parece como que las personas de por sí te van a ir a hacerte daño y no es verdad. Al revés, lo que hay que pensar es que la gente somos buenas, que queremos ayudar a los demás, como bien estamos haciendo todos nosotros. O sea, que es más bien para que si lo escuchéis no hagáis caso. Porque yo lo he oído mucho y alguna vez me lo he aplicado y he dicho, ¿por qué he pensado yo tan mal de esta persona? Si en realidad no. Es verdad. ¿Confías en la gente cuando la Sí, conoces? Sí. Eso cada vez se hace menos. Sí, pero yo sí que confío, pero es verdad que alguna vez en mi vida pues no he confiado tanto. Sí, que te ha ido influyendo Me ha ido influyendo, ese sí. mensaje, ¿no? Te ha ido Yo influyendo. creo que hay que pensar que la gente es buena y que van con buena intención y que todo el mundo te aporta cosas y que somos buenas personas todo el mundo y que bueno y que Oye, como, sí, ha- ¿no? y que Se como aprende. como habéis dicho que vamos a conocer a todo el mundo, vamos a estar en todos los círculos y ya habrá tiempo para decir pues esto no me gusta, pues esto sí. Claro, Creo yo. claro. Incluso de lo que no te gusta puedes aprender a no hacerlo. Exacto. Exactamente. También. Exacto. Así que muy bien. Bueno, es un placer que hayáis venido. Como os decía antes, hacéis algo muy parecido con muchas similitudes y traéis también referencias humanas de expertos. Estáis tratando de enriquecer la cultura de nuevas generaciones también, así que seguid haciendo lo que estáis haciendo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias. Por invitarnos, nos por vemos. pensar en nosotras. Por supuesto. Nos vemos en el próximo Think Cloud alternativo. sí, Pondremos estás las fechas y Estás todo. invitado, ya Muchas lo gracias. sabes. Esperemos que no faltes. Estaré ahí seguro y nos vemos en el próximo episodio de Seres Mortales.